Hola, ¿cómo están? Hola Juan Pablo, ¿cómo Hola, estáis? César. Aquí desde una lluviosa Colchagua. Qué rico, aquí en Santiago Pero estamos frescos. ayer alcanzamos a echar unas pocas topiaditas, así que bien. Qué buena. Espero que comas bien a propósito de nuestros nuevos comentarios al final. Sí, no, mi hijo aquí está preparando una arrachera de black beef, así que vamos a tener buen almuerzo. Qué buena cosa. Espero que no tomen vino entonces. Claro, seguro. Oye, dos temas que están juntos y uno que también de alguna manera tiene que ver, pero con este tema de las fundaciones, que es como ya vamos uncounting, y que dicen que fue una receta que les dio Podemos desde España para hacerlo. Se ha creado todo un tema y que a mí me da miedo que pague el pato el ministro de la Vivienda, que yo creo que es una gran persona y que de modo alguno uno podría culparlo de este tema. ¿Y cuál es el futuro del Frente Amplio en esta cuestión? Ahí será una cosa pasajera, que llegó, fue una moda y volvió y de chiquillo. Y el segundo tema es la parada de carro que le hace el Partido Comunista y sus organizaciones adláteres a Pato Fernández, que nadie podría considerarlo una persona de izquierda. Tú lo conoces, yo lo conozco a él, pero conozco más al papá, ¿ya? Y yo lo encuentro a él una regia persona. Nadie podría decir que es de derecha. Él vivió en Cuba, ha conocido muchas cosas. También aquí lo bloquearon, ¿cómo se dice ahora? Eh, que lo Cancelaron. negaron, digamos. Claro, ¿ya? Así que partamos con esto de las fundaciones. Me da pena porque hay fundaciones como Coaniquem, como la Teletón, hay tantas, las escuelas que armó, ¿no es cierto?, Gonzalo Vial en Barnechea, eh, la- la- las escuelas Mate, las escuelas Astorecas. Y entre medio aparecen estas cosas que están hechas como ad hoc, que son con nombres como de fantasía bien llamativos y cuyo objetivo son cosas absolutamente etéreas, como, no sé, investigar las razones de o cosas así, y que hacen un par de cosas, y que es increíble que le han dado plata, y no solo de este gobierno. O sea, este es un aparataje bien especial, ¿ya? Que da cuenta además de dónde están los cores, dónde están los gobernadores. Nadie le puso a esta cuestión, le puso en un país que hay tanto que hacer. Así que te tiro la pelota porque, bueno, tú como abogado sabes cómo son las fundaciones. Yo tengo entendido que los directores de las fundaciones además son culpables leves y responden con su patrimonio en forma colectiva o solidaria y se les aplica una norma muy parecida a la que tienen las sociedades anónimas. Sí, pucha, primero creo que es un cagazo grande, César, esta cuestión. Eh, Como lo hablábamos en la última conversa, pero efectivamente está tocando temas estructurales. Pasó de ser un escándalo puntual que afectara a Antofagasta y abrió una grieta, por lo que leí ayer, no sé si es cierto, pero parece que sí, en que hay 9 regiones del país donde hay abiertas investigaciones penales producto de esto que pasó con la Fundación Democracia Viva, en otras regiones investigando el tema. Y por lo tanto puede ser que el equivalente a cómo se va a manejar esta crisis y el impacto político sea un poco equivalente al tema del Mobgate en su momento, ¿te acuerdas? Con el Ah, ¿te gobierno. acuerdas de los sobresueldos? Sí, pues, Claro. sobre sueldo, de acuerdo, 140 personas se fueron presas, no sé cuántos decanos de economía de la Chile se fueron presos, y era una lógica parecida. Yo creo, César, a propósito de un cursito que me tocó participar ayer justamente sobre manejo de crisis, escándalos, opinión pública y esquemas jurídicos,
un posgrado que hay sobre eso en la Universidad Adolfo Ibáñez, eh, que yo creo que en la política moderna, y me extraña que justamente que la gente joven no lo entienda, la gente del Frente Amplio. Hoy día el ser y parecer es la regla. Antes había cierto espacio para la hipocresía, para el doble estándar, que hoy día no hay casi en ningún lado. Entonces, hoy día, no sé, pues, todos podemos saber que Gabriel González Videla era bueno para la falda y que el Chicho Allende hacía no sé qué cosa. Hoy día, sabéis que la gente quiere que seas y parezca. ¿Te acuerdas que al propio Pinocho le corrían que tenía unas pololas por ahí? Bien. Pero en esa época eran casi anécdotas, lo importante era el tema político. Hoy día la cosa es mucho más grave, pero sobre todo con el tema de probidad. Y acuérdate que yo te vengo diciendo, César, de hace varias conversaciones, que además en la izquierda es un tema particularmente sensible. Claro. Y por lo tanto, que haya corrupción en Vitacura es grave, pero no veo que tenga un plus como tiene en la izquierda cuando la izquierda se ve involucrada en casos. Y eso tiene que ver porque una de las banderas de lucha principales de la izquierda es la cosa de la corrupción. Y por lo tanto es un doble renuncia. Bueno, lo primero, yo te diría que para poder enfocar el tema, César, creo que es necesario distinguir y vamos a tener que ver qué pasa. Si estos son malos entendidos, es una cosa, y hay solo temas formales, o como dices tú, lo que se descubre que es una máquina de financiamiento de cuadros políticos. No te digo que estén robando plata en términos, no, pero lo que está, sospecho que No, pero se se están están pagando. pagando buenos sueldos por Tal nada. cual, tal cual. Por eso me acuerdo del Mob Gatter. Entonces, que lo que estamos haciendo es otra cosa, que aquí, sea Podemos, sea quien sea, les dio la receta a algunos chicos aquí de, oye, sabéis que no te preocupes cómo financiar tus cuadros más serios, los cabros que están estudiando un doctorado y no tienen dónde pagarse los estudios, arma fundaciones, le sacáis plata a los municipios o a los gobiernos regionales, y a partir de eso, ahí tenéis sueldo para todo el mundo. Si eso es así, esto puede ser una crisis muy dañina, muy parecida a la que está viviendo Podemos, que es una cosa de nuevo tiempo. Nosotros lo que veíamos antiguamente, César, y en la generación nuestra, eran partidos políticos estables. Imagínate, no sé, pues la democracia cristiana que conocimos nosotros en Alemania, en Italia, la democracia cristiana chilena, eran partidos estables, Bien. tradicionales, que tenían crisis y lograban más o menos sobrepasarla. Ah, la derecha republicana en Francia, en fin, pero lo sobrepasaba y lo llevaba, y había cierta estabilidad en los partidos. Pero sabemos que, sobre todo mirando a España, pero esto también puede tener reflejo hoy día en Brasil, vamos a ver con Milei si pasa en Argentina, ¿no? Pero que se produce cierto cansancio, y hay cierto cansancio con esto, de esta situación de partidos tradicionales con visos de corrupción de izquierda y de derecha, y empiezan a aparecer estos nuevos movimientos. Sabemos que justamente el ejemplo de manual de todo esto es Podemos en España, que ha aparecido de la nada, ¿te acuerdas de una elección de diputados europeos, si no me falla la memoria, y en la primera elección que se inscribieron sacaron como el 10% de los votos o algo similar, y pasó a ser uno de los partidos con más militantes y arrasó con todo. Y con la Ahora misma. hay una diferencia, Juan Pablo, que es importante con el caso Soquimich o el caso de platas políticas, porque en ese caso lo que se estaban financiando eran campañas políticas, no bolsillos, ¿ya? Que es un poco distinto, o sea, igual está pésimo porque es una forma de cohecho encubierta, etcétera, etcétera, y que está mal. Pero aquí aparentemente yo no veo que hayan salido platas para campañas como tanto para empleos de primera para un grupito de gente que era la que estaba detrás, porque las obras que han construido no son muchas, entonces el saldo, como dijo una señora en Tarapacá, no sé dónde dijo, sobre todo ellos hacían de intermediario, ellos hacían juego, en No, fin. mira, Es un poco distinto y es un poco más feo también. Yo lo sobresueldo, en serio, yo creo que los ministros ganaban muy poco, sí, claro. ¿ya? Que había que hacerlo de otra forma y pasar una ley y era perfectamente factible, ¿ya? Pero ninguno de esos ministros se ganó el sobresueldo, o sea, se lo ganaron porque hicieron su pega, estaban en una pega que ganaban 4 lucas. Entonces, tampoco eso era justo.
en ese Yo estoy de minuto. acuerdo con eso, César. Sí, lo que pasa es que, de hecho, lo hablaba en la clase que me tocó hacer ayer, y es que el problema que tú ves en Mobgat es como el de Nixon, en que el problema en sí mismo no era tan grave. Era cosa así, ya está mal el sistema, regularicémoslo. Pero no nos estamos robando la plata, esto es un sobresueldo. Pero la cagada quedó ahí, César, por cómo lo encubrieron. Y empezaron Ah, a claro, toda la claro, gente, que el problema de Nixon, mintieron. la gente no sabe que Nixon no supo del allanamiento de Watergate. No supo. Y la No, razón por la no. cual se fue cortado después Nixon es porque después trató de encubrir todo. Es un poco también lo que ha pasado con la Iglesia Católica, que tú podrías haber navegado mejor el tema de los abusos sexuales si no hubiera habido este tufo de encubrimiento sistemático. En fin, el problema que tienes aquí, y esto es yo te diría que es el mayor desafío del Frente Amplio, César, en el cual se juega el pellejo. ¿Cómo van a enfrentar la crisis? Yo los he notado, no sé tu opinión, pero una de las cosas que me ha decepcionado un poco es que tú sabes que yo soy de corazón frente amplista, no milito, pero voté por el presidente Boric, le tengo cariño a muchos de los chicos que hoy día son dirigentes, porque vienen algunos, tienen una formación parecida a la mía, gente de izquierda de la Universidad Católica, qué sé yo, a propósito de Revolución Democrática sobre todo, pero me ha decepcionado una cosa puntual, que es la incapacidad de enfrentar la crisis. Esta cuestión es el fútbol. Aquí no sacáis nada con estudiar cómo es el fútbol, no sacáis nada con pensar y usar el pizarrón para dibujar la cuestión, sino meter los goles. O si no, y sin arquero no tajáis los goles. Aquí cuando entraste a la política y entraste al gobierno, y no como coalición, al final es un gobierno al Frente Amplio, tú tienes que ser capaz de hacerte cargo de la crisis. Y no han sido capaces. No han sido capaces porque no han sabido diagnosticar, creo yo, el problema, y en segundo lugar, porque no han tenido los cojones para enfrentar la realidad de que parece que habían gérmenes serios de corrupción al interior. Porque esa es una cuestión terrible si tú lo que hiciste fue levantar la bandera de yo soy limpio y soy puro. Pero ¿por qué? A mí me da pena Boric, ¿ya? Porque yo lo considero, oye, lo considero de primera, bueno, o sea, volteretas y no volteretas, pero el gallo ha sabido, dentro de todo es él que le está sujetando el edificio, es quien se cuestione. Completamente. Entonces es muy triste que sus partidarios no sean capaces de reaccionar como Dios manda y ya, vamos, pongámonos colorados de una pura vez nomás y Sí. veamos el tamaño. Lo que no sé que nadie, yo creo que se imaginó el tamaño que tenía el problema también. Ahora, eso es raro. ¿Ya? Igual estos partidos, Revolución Democrática es un partido que partió como un partido de amigos, después un grupo de amigos, después salieron de la universidad y formaron el partido, pero ahí es difícil imaginarse, yo creo que Boric no sabía, pero que la gente de RD, de arriba, no supiera estos juegos con estas fundaciones, yo lo hallo raro. Por los montos, porque además no fue una Pero sola vez, raro. Pero también, Juan Pablo, hay una cuestión con los encargados o como delegados presidenciales. También hay un tema con los cores, los gores, qué sé yo, que están encargados para ver para dónde se van las platas, manejar las platas regionales. Entonces, un gobernador que no sepa lo que hace su Sereni también es para cortarle las orejas, ¿cachai? O sea, Todo el rato. no es que sea un gallo abajo que fue amigo del otro, sino que, o sea, aquí no hay ningún control sobre las platas. Eso es una especie de desorden que ha estado y ahora han salido casos también de derecha. O sea, este cuento de las fundaciones, claro, es como cuando descubren cómo hacerlo, no solo la gente del Frente Amplio o militantes del Frente Amplio se van a dar cuenta y lo van a usar, sino que hay montones de gallos que dicen, mira, güey, qué fácil, se arma una fundación, le ponemos un nombre fantasía choro y decimos que vamos a promover ideas o conceptos o qué sé yo, y nos hacemos un sobresueldito sin trabajar mucho. Entonces, aquí hay un descontrol completo sobre la plata mientras el ministro está diciendo quiero recaudar más. Entonces uno con toda razón le puede decir, oiga, pero ¿sabe qué, señor gobierno? Preocúpese que sus delegados presidenciales sepan para dónde se está gastando esta cuestión, po. No, yo lo veo terrible. ¿Sabes por qué lo veo terrible, César? Porque imagínate los hechos que ya conocemos. Preocupémonos, la política, como te digo, a lo mejor siempre lo ha sido, pero hoy más que nunca es apariencia. Y tiene que ser responsable en la apariencia. Puedes producir daños institucionales si haces mal y no cuidas la apariencia. ¿Cómo hubo gente inteligente que pensara
que la ex pareja de esta diputada, que es vicepresidenta de la Cámara de Diputados, dirigente importantísima de Revolución Democrática, ella con su ex jefe de gabinete iban a firmar un trato con otro tipo del partido, porque no era de Convergencia Social, no era de algún otro lote, no, este era del mismo partido, todos amigos. Y todo esto iba a terminar un cheque, imaginemos que es justificado, imaginemos que no se están robando la plata. Y por 450 millones de pesos, creo que es la cifra del primer contrato que causó el escándalo. Y no dijeron, y esto se va a ver mal. Y a nadie se le ocurrió decir, oye, ojo. Pero la contracara, Juan Pablo, ¿quién firmó el cheque? ¿Lo firma ese Ceremi? ¿Quién controla el presupuesto de los Ceremi y toda esta cuestión? Aquí hay también un descalabro a nivel de descontrol para abajo. Sin duda, y la Contraloría además, la Contraloría ha hecho un papelón, man. La Contraloría, tuviste que la primera reacción fue como histérica, y no voy a firmar, ¿de dónde? O sea, ¿qué vaya a hacer con el Hogar de Cristo si tiene un contrato legítimo? No se lo vaya, no le vaya a dar curso del contrato. Yo encuentro que la Contraloría lo ha hecho pésimo, se devolvió para atrás, y después dijo que no tenía personal suficiente para revisar, man. Entonces estamos, como diría mi abuela, estamos Vida flojos. personal, Claro, claro. obvio, pero ¿qué excusa es esa si no tengo personal? Estáis hablando de una operación por 450 millones de pesos. O sea, si por último dijera que eran 10 millones de pesos, entonces no tenía cómo cachar, pero no teníais cómo controlar 450 millones de pesos. No te diste cuenta que el objeto de la fundación se cambia después de recibir la plata. Entonces, yo hallo que más allá de que no es excusa, que igual la derecha tiene que tener cuidado porque se viene el juicio del Tronco Torrealba con escupir al cielo y he escuchado gente regando Eh, de la derecha. Yo creo que aquí la corrupción lo que muestra esto es que parece ser que está por todos lados, lo que no es una novedad, y por lo tanto lo que tenemos que hacer es unir fuerzas, pero no tampoco empezar a... Miren lo que nos pasó a nosotros en la izquierda por recargar vestidura. Si aquí nosotros hicimos también eso, ¿ah? Si indicamos al otro nomás, ya hay problemas. Esto que acaba de pasar, César, además, con el que pasó ayer, con el Ceremi de Vivienda, ya no me acuerdo, de tu ¿El región, Maule? el El Maule, Maule. el Maule, eh, que primero lo sale a blindar el presidente y después resulta que no, que había firmado el decreto sin darse cuenta, el mismo de la fundación donde él trabajaba antes, y lo terminan sacando. Eso es inaceptable porque muestra inoperancia, no es culpa de Boric. Yo estoy de acuerdo contigo que Boric es el único que está sosteniendo esta cuestión con su carisma, y con la impresión correcta de que es un gallo que está tratando de hacer bien las cosas. No se está tratando de aprovechar, no, está trabajando harto y tratando de hacer bien. Pero del equipo de él es un desastre, man. O sea, ¿quién lo... Pero te lo digo más allá. ¿Y qué pasa con la Tesorería General de la República, que es la que controla cómo se gasta y la que evalúa programas? O sea, aquí hay falencias por todos lados. Mira, César, acuérdate, y esto lo hemos hablado también varias veces, que en lo personal, a mí este es un tema que a mí, un psiquiatra diría que es un núcleo delirante mío. Yo hace muchos años que vengo cruzado con el tema de la corrupción y proponiendo un modelo simple. Yo creo que es relativamente fácil reducirla drásticamente si tú subes las penas de los delitos de corrupción. Porque a Y diferencia cambiando los 5 años y cambiando los 5 años porque tenían reprochar conducta a los impecable cosas. Tienes que anterior. asegurarte que si el señor Hermosilla, Juan Pablo Hermosilla, crea una fundación, se las da de choro y resulta que se lleva 50 millones de pesos, al señor Hermosilla lo vas a meter a cárcel efectiva. Eso ha funcionado en Europa, eso ha funcionado en Estados Unidos, y Chile es de los pocos países. Han habido un par de proyectos de ley en que esto se trataba de hacer, César, y de una forma bien sospechosa, ningún partido termina dando apoyo. Pero aquí es súper fácil, subámosle la pena a los delitos de corrupción y que se vayan, ok, no se vayan a la cárcel efectiva de 10 años, pero que se vayan 5 años. Y se vayan 5 años presos. Pero mira lo que hablamos, el caso Madoff. También tenía conducta intachable anterior. Lo que pasa es que la conducta anterior no era intachable, pues no lo habían condenado. Pero Claro, no era intachable, venía haciéndolo por años. claro, pero además, bueno, hay todo un tema, pero yo creo que lo práctico es lo siguiente. Si tú creas la conciencia como sociedad y nos ponemos todos de acuerdo y si esta cuestión se acabó, eh, el mecanismo es fácil. Además de lo preventivo, de que hay que reforzar el mecanismo, hay que subir las penas porque hoy día todo el mundo sabe que si no tienes condenas anteriores y has sido un fraude al fisco, no te vas a ir preso.
Dime una cosa, ¿y qué pasa ahora con el Frente Amplio, Boric y su apoyo político de verdad? ¿Que va a terminar apoyado por la izquierda tradicional? Estamos viviendo tiempos raros, César, porque si tú te fijas, estamos viviendo una época en que la política está siendo determinada por los errores no forzados. Los errores no forzados de Michelle Bachelet, los errores no forzados en su momento de Sebastián Piñera, los errores no forzados en el gobierno de Boric. Es una política, por eso que produce como desgaste, porque no es que intentaste hacer algo y no te funciona. No, son cosas que no viste venir. Es como cuando empieza el tenista a hacer doble falta. ¿No? Entonces, yo creo que hay que tener cuidado con eso porque el futuro de la izquierda y del progresismo va a depender mucho de cómo se mueva la derecha y qué errores pueda cometer la derecha. Esta cosa de pegarse Kast, por ejemplo, que hoy día aparece como el hombre, ¿no es cierto?, con pinta de que puede ser el poder hegemónico en los próximos años en la política chilena, pegarse a Milei, que en mi opinión modesta es un Es tipo un loco de con mente. problemas psiquiátricos, ¿va? Sí, Lo po. he escuchado y le he escuchado de repente hacer citas erróneas y además está arriba de la pelota y es populista, ¿no es cierto? Y está jugando a la Argentina con el descontento con la derecha y con la izquierda. Colgarse ese gallo, yo quiero una señal tan mala. Además de que yo creo que no tiene ni una chance de ganar, ni una. Es lo que él Ni dijo, una, ni una, ni ni una una, ni chance de una. ganar. Bueno, Entonces, y si ganara sería tal el desvole que se produciría que duraría un rato, tendría que salir en helicóptero. sí, Oye, vamos ya al segundo tema, ¿ya? Y que es Patricio Fernández, el veto del PC, porque el PC no es solo el PC, sino que tiene todas estas instituciones y fundaciones también de madres, de hijos, de primos, de, etcétera, etcétera, etcétera. Y uno que lo conoce y sabe lo que piensa, y sí es de izquierda, ¿ya? sí, Y absolutamente. sí tiene una relación intelectual importante con la izquierda a un nivel muy alto, que en un diálogo civilizado con Garretón se haya discutido lo que salió y lo que está saliendo ahora en el libro, sobre todo de Mansuy, de los conflictos internos que hubieron en la UP y cómo tampoco hubo inocencia ahí. O sea, uno dice, a ver, ¿cómo puede haber pensado gente inteligente como Carlos Altamirano, como tantos otros, que en un país que no era la Cuba de Batista y que no era Rusia del 2017 y que no era España del 36, ¿cómo iban a pensar que se iban a tomar el poder por la fuerza cuando habían unas fuerzas armadas organizadas, una clase media importante que estaba para el otro lado y que no tenían ni las armas, ni el entrenamiento, ni tenían nada? Y tú dices, oye, y lo pensaban, de veras pensaban que se podía. Y Allende, que era bastante más vivo, pensaba que no se podía, po. O sea, decía discursos para afuera, pero cuando uno conoce la interna, Allende no estaba ahí porque era un realista, o sea, sabía que Chile no era El la Cuba PC también. garantista. Y el PC en esa época también, si eran los socialistas, el MAPU, ciertos grupos del MAPU, de la izquierda cristiana, el MIR, esos eran los que estaban en lo que tú describes. Ahora, Pero en lo que dice, en lo que estaba hablando y lo que habló con Garretón, Pato Fernández, fue, oye, aquí había mucha gente a favor del golpe, y para qué decir, si la mayoría de la Cámara de Diputados hizo una declaración que era poco menos que llamándola, la DC en su gran, gran, gran mayoría lo estaba apoyando, y por lo tanto era algo que iba a pasar. Lo que pasó después es innegable. Pero sacarlo de este tema como negacionista lo encuentro una exageración y encuentro una pena que Boric lo haya tenido que sacar sin causa, como quien dice. Tú lo conocí harto al Pato. bien amigo mío, le tengo mucho cariño, así que todas mis opiniones están teñidas por, por el afecto que le tengo a Pato y el respeto. Me siento muy interpretado por su posición, esta cosa que tú conoces, César, de mía y de otra gente como él, de ser de izquierda dura, pero son duramente democráticos.
y a mí no me vienen con cosas, y Venezuela no es un gobierno democrático y es intolerable, y lo que está pasando en Cuba, a mí no me vengan con cosas, es intolerable lo que pasa en Cuba, ¿me entiendes? O sea, esta cosa, el Pato representa gente de nuestra generación, un poco más joven que yo, Pato, pero que que aprendimos una lección de la dictadura. Nosotros también hicimos el mea culpa y dijimos, ojo, no solo la derecha tiene un lado fascista, la izquierda ha defendido a Stalin, po, la izquierda ha defendido, no sé, puede terminar defendiendo hasta China, del punto de vista del modelo autoritario y el partido único, sin libertad de expresión, etc. Entonces, creo que Pato representa una cosa que alguna vez han denominado los franceses como una izquierda dura pero humanista, y que surge a partir del tema de los derechos humanos, y que por lo tanto se abre a lo que tú señalas. No nos pasamos cuentos ideológicos. Yo, en ese sentido, refrendo completamente la posición del Pato. Uno tiene, o sea, esto es una tremenda oportunidad y es una pena lo que pasó, y un error grave del PC lo que pasó. Lo que le dieron el pedido es que aclarara la situación, y una vez que le aclaró el Pato, que era obvio que le iba a aclarar, debieron dar por superado el tema, pero no lo soltaron, y entonces hoy día, fíjate, en vez de estar discutiendo sobre por qué colapsamos, que es una discusión maravillosa, ¿qué hacía el señor Agustín Edwards en Estados Unidos en octubre, si no me falla la memoria, del año 70, en los documentos que hoy día son públicos, discutiendo con Kissinger, discutiendo con el jefe de la CIA, cómo iban a derrocar el gobierno que todavía no asumía? No estamos haciendo la autocrítica de la izquierda que tú estás señalando, diciendo, oye, sabéis que esto no es tolerable, sabéis que hay sectores de la izquierda que terminan no creyendo en la democracia. Y eso es tan grave como que la derecha no crea en la democracia. Porque yo tengo la impresión que si tú vas a Corea del Norte, les importa un cornete que el gobierno sea de izquierda o sea de derecha. Los que tienen claro que no tienen libertad, que hay una policía secreta que los persigue y que es lo mismo al final que sea uno u otro. No hay que olvidar, acuérdate, César, a la gente se le olvida que el fascismo tiene un origen en la izquierda. El socialismo, po. Claro, sí, Mussolini Mussolini es era el importante del Partido director Socialista. del diario socialista Claro, y tal cual, de Hitler Abraham parte Avanti, como... tal cual. Claro, Y este hombre que es socialista, de ahí se mueve, eso inspira a Hitler, y lo que pasa es que son antirrusos, son antibolcheviques, pero son de izquierda originalmente, y de ahí surge esta derecha fascistoide. Pero lo que quiero decir es que este es un tema compartido, y podríamos tener, César, sobre todo los aportes que podríamos hacer nuestra generación con los más jóvenes que no lo han vivido. Este podría ser un evento republicano increíble para sentarnos a conversar y a reflexionar sobre lo que pasó, para asegurarnos, como dijo el comandante en jefe de la Armada, que nunca más vuelva a ocurrir esta cuestión en Chile. Nunca más esta cuestión se repita. Pero para eso tenemos que conversar y hay no que los reflexionar. autoritarios, pues. Y aquí al PC le salió el lado autoritario. El Pato Fernández primero es buena persona. Obviamente, como cualquier persona se puede equivocar, pero no es un golpista, ni mucho menos se ha jugado las pelotas por defender la democracia realmente. Y lo que pasa es que no es dogmático. Y él es capaz también de ver críticas en la izquierda, y yo ahí me siento tocado porque tú me conoces que soy exactamente igual. Yo soy de izquierda dura, pero no tolero el fascismo de izquierda y no tolero el totalitarismo de izquierda. Y eso es un problema grave. Y este es el momento para reflexionar. Imagínate las cosas que podríamos hacer en la televisión, en la radio, en redes sociales. Claro, po. Pero Comentar, claro, pero es que está todo imagínate, está todo el material. Oye, si todo. a mí aparte de que no me gusta el fascismo de izquierda, pero también era de realismo mágico, o sea, un grupúsculo chico armado con escopetas y unas pocas ametralladoras que se iba a enfrentar a un ejército en esa época mucho más grande que el que hay hoy día, ¿eh? Mucho Tipo, más grande. Disciplinado, prusiano, etcétera, 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 y que no estaba dividido, sino que todo lo contrario. Pero ¿cómo cresta pensaban que se iban a tomar el poder por las armas, weón? por O eso, sea, había una cosa ahí no sé, entre tontera, ilusión, ¿cómo lo iban a hacer? claro, y por eso te digo, a propósito del conflicto en la Araucanía, a propósito de la revuelta del 2019 y todas esas cosas, este es un momento precioso para, como república, para gente de derecha, de izquierda, independiente, gente que no sepa de dónde son, conversar y reflexionar sobre esta historia reciente y discutir sobre el tema con un objetivo: reforzar la democracia.
descubrir esto que hemos hablado tantas veces, César, que sería de terror un país en que todo el mundo pensara igual a uno y que parte de la riqueza de un país es la diversidad, pero la diversidad en la cual nos protejamos uno a otro, en que yo defienda la libertad de expresión no solo de la izquierda, tengo que defender la libertad de expresión de la derecha también, tengo que defender la libertad de asociación y de protesta política o de crítica política, no solo de la izquierda, de la derecha. Entonces, yo creo que en un momento además, César, en que el centro aparece tan debilitado, y con esta masa de votantes al medio que se nos ha ido moviendo para un lado y para el otro, más bien como usando principios de realpolitik, ¿no es cierto?, de pragmatismo ideológico, la masa de gente que se ha ido moviendo en los últimos 15 años. Este es un momento, una joya de momento, y yo entiendo que eso es lo que quería hacer el presidente con Fernández, y que, como diría el Chavo el 8, se chispoteó todo con esta cuestión, con el cuento este de esta frase. Claro que podría uno haber pedido que la aclarara, pero es obvio. Por eso yo me pierdo con el PC. Es obvio lo que tú estás diciendo, que el Pato Fernández es una persona que critica, no justifica como podría justificar el golpe de Estado. Entonces No empezar... está negando nada. El verdadero Nada, negacionismo aquí está nada. siendo del PC, de decir, nosotros no cometimos ningún error, nosotros fuimos unas víctimas, unas blancas palomas que no tuvimos nada que ver, esto se produjo solo, no sé cómo, fue un milagro que pasó y nos pasó una máquina por encima, pero no fue Al revés, así. fíjate, este es un momento que yo creo que para el PC incluso tiene una cuestión histórica muy chora. Este es el momento en que el PC reivindique su actuación oficial a Orlando Milla a toda su estructura partidaria que apoyó a Allende y era el único partido de los grandes que El tenía único y partido. la salida pacífica y que no andaban incentivando la lucha armada. De hecho, no tenía el PC aparato militar en esa época, a diferencia del resto. Entonces, Porque era muy realista, por porque eran supuesto, analíticos y pero sabían que no sacaban nada. por supuesto. Entonces, desde ese punto de vista, es un momento muy rico. Es un momento muy rico, a propósito de lo que yo señalaba de Agustín Edwards como dato histórico, para reflexionar en la relación de los grandes empresarios y la política en Chile. Temas que hemos hablado otras veces, es lograr entender el impacto de la Guerra Fría. Y cuando uno ve este conflicto exacerbado tanto por la izquierda, a propósito de los cubanos, ¿te acuerdas? La gente joven no sabe eso, la avenida Chile, Fidel Castro, y que no se quería ir, y todo el cuento, el discurso de él en el Estado Nacional, el sentido de cómo además fuimos por los dos lados un instrumento de guerra fría en el cual también pagamos las consecuencias nosotros de una pelea que no era tan nuestra. Nosotros veníamos con una tradición más bien desde el Frente Popular, antes de la ley maldita, pero veníamos de una tradición de entendimientos y no de guerra fría dura en Chile. Claro, porque entre medio te fijáis que en Sudamérica hayan, en América, no uno, sino que dos, tres, cuatro Vietnams. Mira, mira. O sea, una guerra en la cual murieron 55.000 americanos, pero que murieron como 1 millón de vietnamitas. Dos. Oye, yo creo, César, que de hecho es un tema que a mí me gustaría que empezáramos a tocar de ahora para adelante, porque tiene muchas aristas. Bueno, sí, Porque yo sí. creo que además es un tema muy lindo. O sea, si nuestra generación, César, no es capaz de aportarle elementos de reflexión a los cabros jóvenes para que aprendan a cuidar la democracia, si en mi caso personal, uno como izquierdista duro, no es capaz de transmitirle que la única visión que hoy día funciona de la izquierda es una izquierda humanista que no solo está cuadrada con los derechos humanos sin límites, sino que además defiende los derechos políticos de... Oye, vamos a tener que hacerlo. Yo en algún programa también voy a explicar mi breve pasada por Patria y Libertad, por qué fui y por qué me salí, ¿ya? Viendo que también había un sector de la derecha que creía que ellos eran capaces de, Pablo Rodríguez, con un par de pistolas, iba a ser capaz de votar al gobierno de Hay Allende. cosas terribles, César. Hay anécdotas que comentar. Una cosa que yo creo que nunca hemos digerido, el asesinato del edecán naval de Allende. Man. Que nunca se supo quién fue. Nunca se... Y tú dices, ¿cómo? Espera, ¿cómo en la historia? ¿Hubo grupos de derecha que mataron a uniformados? Sí. Un capitán de navío, si no me falla la memoria, era en su momento, Araya creo que era el apellido, ya Ahora, no, Araya. Pero una cosa, además le dispararon por la Pero vez. fue, pero fue en un enfrentamiento armado entre lo que quedaba de Patria y Libertad y Brigada Socialista. Bueno, pero lo que te voy a decir, hay que Pero conversar bueno, de eso, hay que conversar del tema de Schneider. Y todo lo que había detrás, y la izquierda que se le arrancó la moto, el MIR, y todo lo que significó el VOP.
¿Te el acuerdas? GOP, y Pérez todas estas Sufovich. cuestiones que la gente nos, probablemente la gente menor de 45 años no sabe de qué estamos hablando, y mostrar, a mí me pasó, y que lo que a mí me gustaría transmitir, mi experiencia en lo humano, ¿no? Porque tenía 12 años para el golpe, pero el haber vivido la dictadura me generó una aversión a las dictaduras, y me generó un apego a los derechos humanos y al totalitarismo, o sea, una distancia con el totalitarismo completa por haberlo vivido. Entonces, pero decir no es que ahora yo quiero una dictadura del proletariado de izquierda, sino que al revés. La única proyecto político de izquierda viable es un proyecto en que uno defiende las bases de una democracia para todo el mundo. Entonces, creo que el problema del pato, lo más grave de la discusión y esta miopía del PC, es que levantó una polvareda que borra estos temas. No, es muy injusto para él, además. Eso Y lo encuentro. gran persona el PC. Oye, vamos a hacer un cambio esta vez porque se nos acabaron los restaurantes. Ya andamos paseándonos por todo Chile. Así que ahora vamos a ver qué es la comida predilecta de cada uno, aparte de película y libro. Así que dale con tu película, libro y comida. Oye, película, una serie que está en Apple TV, muy buena, ¿Ya? que se llama 1923. Pero yo lo hallo que es una joya los temas como los trata. Y que es una precuela, pero mucho mejor que la serie que yo ya había recomendado, Yellowstone. Con actuaciones, actúa Harrison Ford, la Helen Mirren, los actores que tiene son de primer nivel, pero además describe, tú cachai que nosotros siempre a propósito del campo, César, idealizamos la vida campestre de comienzos del siglo XX, y esta cuestión no solo en Estados Unidos, por los cuentos que me contaba mi abuela de Chanco, eran parecidos acá, esta cuestión tenía en todos lados algo de Far West, porque no había policías rurales, porque por 20, No. bueno, pero recomiendo esa serial muy, muy, muy buena y muy profunda además. Como libro, a propósito de lo que estamos hablando, un libro que es, en mi opinión, una joya, un libro de Tony Judt, fallecido, gran pensador político inglés, su libro La posguerra, algunos se lo recomendé acá, yo que es de los mejores libros que he leído en mi vida, el libro El de la posguerra, pero esta es una conversación con Tony Snyder, dos gallos progresistas de izquierda y de centro izquierda, que piensan en el siglo XX, obviamente, en mi opinión, lo más interesante de la Guerra Fría, pero tocan los conflictos bélicos, todo, y está como un formato muy agradable, porque es una conversación entre Tony Judt, que ya está fallecido lamentablemente, y Timothy Snyder, otro gran cientista, político y historiador. Así que ese es el libro. Y me quiero, la comida, no, las patrucas, o pancutras, como se dice. He llegado a soñar con pantrucas, no como, yo creo que hace unos 8 años pantrucas, y siempre fue mis platos favoritos. Esta cosa de quemarte más con la cosa. Es el primer sorbeteo de la pantruca. Pucha, maravillosa la pantruca. Así que la he hecho de menos. Si alguien tiene el dato de dónde se pueden comer pantruca buena, manden el dato por correo. ¿Y tú, César? Ya, en película, una película argentina extraordinaria que se llama El último vagón. Los argentinos siguen haciendo películas, oye, muy, muy buenas. Es de una maestra, bueno, yo no quiero contarlo, pero es muy, muy buena y les recomiendo que la vean. Y el libro, lamentablemente vuelvo yo como las bajo en Kindle y me da más lata ir a la Feria Chilena del Libro. Se llama The Popes Who Shook the World, los papas que cambiaron el mundo. ¿Ya? Y entonces está la historia ahí de, bueno, de Inocencio III, de los papas que hicieron cambio grande, ¿ah? Buen tema. Que vale la pena. Y en comida, porotos granados. ¡Oh! Los porotos granados que hace la toallita son, pero extraordinarios. Los porotos granados en la Pical Marjónico, una maravilla también. Entonces, yo podría vivir alimentándome de porotos toda mi vida. ¿Con rienda o sin rienda? Mira, secos, granados, con pilco, con mazamorra, todo, todo, todo. Pancho Villa, ahí con Bueno, un poco arriba. oye, bueno.
nos vemos la próxima semana. La próxima semana, sí. Y vamos tocando, César, yo te propongo Oye, que vayamos sí, siguiendo el tema del golpe, que vayamos instalando un temita o una anécdota vamos, por vamos, este año del vamos. golpe, porque Oye, podemos y repasar la hagamos, reciente y sobre masacre. todo esto que dices tú, anécdotas. Eso. Vamos, vamos, ¿ah? Lleno, ¿Ya? tal cual. Estamos entonces. Ya, estimado amigo, un saludo a todos y a todas. Cuídense.